la punta del iceberg del tema de la tusa tiene que ver mucho más con nuestro proceso personal. Somos Divino Amor Propio, un espacio en donde creemos en la magia de los procesos y los nuevos comienzos. Bienvenidas a Divino Amor Propio, un espacio donde creemos en la magia de los procesos y de los nuevos comienzos. En este episodio del día de hoy vamos a hablar sobre cómo las tusas son la punta de un iceberg. Total, digamos que es muy importante empezar a hablar de cómo nos hemos dado cuenta a través de las experiencias personales y en general como del trabajo que hacemos, cómo la tusa que creemos inicialmente que es el gran problema y es el gran tema, simplemente es la puntica de una cantidad de cosas que hay que trabajar por debajo, ¿no? Entonces ahí digamos que queremos compartirles qué es lo que hemos encontrado en este espacio respecto a esto. Total, y es que también, ¿por qué decimos que es la punta de un iceberg? Y es básicamente la tusa y los procesos de duelo o el personaje, cual sea el personaje, básicamente viene a evidenciar nuestra historia personal, nuestra biografía, viene a evidenciar también cómo nos enseñaron a gestionar nuestras emociones y además también un tema de transgeneracional de cómo aprendimos a amar, ¿no? Y qué creencias traemos. Qué creencias que traemos sobre estar en pareja, ¿no? Y también viene a evidenciar también nuestra estructura familiar, ¿no? Que también es, por eso es tan importante todo este proceso, porque realmente en lo que nos hemos dado cuenta nosotras es que sí, llegamos a hablar del personaje y como que el personaje es el problema, pero cuando vamos hablando, ¿no? Como en uno de los episodios que hablamos y contamos una anécdota, nos damos cuenta que quizás ni siquiera es el problema del personaje. El personaje se convierte, y con personaje hablamos de la pareja. De la pareja. Se convierte en un actor. En un actor secundario que va a cambiar. Que se puede volver repetitivo. Con otras caritas. Simplemente cambia la cara. Ajá. Pero que al final no es lo importante, ¿no? Exactamente. Y quiero que empecemos a hablar de cómo impacta el transgeneracional en la historia amorosa. Totalmente. ¿No? Porque creo que ahí es muy importante que conozcamos cuál es la historia de nuestra familia, cómo hemos aprendido a amar, qué nos han dicho que es el amor, y de nuestro árbol genealógico, ¿no? Qué es el matrimonio, qué es estar en pareja. Total. Entonces ahí creo que empezamos con las creencias que aprendemos desde que somos niñas, ¿no? Totalmente. Primero, pues claramente como las creencias, primero de aprender a ver cómo nuestros padres se relacionaron, ¿no? Y cómo ellos sucesivamente aprendieron de sus padres, ¿no? Y también qué creencias adquirimos sobre lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, ¿no? Sobre lo que es tener familia. Pero yo diría también, Angélica, que acá hay un tema súper importante y es, pues acá traemos a colación como las constelaciones familiares porque hemos trabajado mutuamente. Que es una gran herramienta y es una gran técnica para descubrir cuáles son las dinámicas y cuáles son las lealtades que tenemos. Totalmente. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis y es como de, a veces, como que decimos, siempre me pasa lo mismo. Siempre me encuentro con hombres que no se comprometen, siempre me encuentro con hombres infieles o con parejas infieles y la cantidad de patrones repetitivos que lo que decimos es cambia la cara del actor. Totalmente, que para mí en lo personal fue como la gran pregunta cuando yo estaba en un proceso de divorcio tan malo que yo me dije a mí misma, ahí, a ver, para un poquito porque que te haya pasado una, ok, dos, ok, pero la tercera, cuarta vez, sí, es como personajes así similares, fue como que eso fue lo que me hizo también a mí de tener ganas de explorar este tema de manera consciente y de entender eso, que realmente el personaje, la historia, lo que había pasado era la punta de algo que estaba muy guardado en el fondo, como en el océano, que hablamos mucho del buceo personal. Del buceo espiritual, porque realmente necesitamos identificar, ¿no? Como por ejemplo, yo siempre, ¿no? Esto que te he contado y que comparto con las chicas que acompañamos, y es este tema de cómo mi abuela, ¿no? Se separó después de 40 años y ella un día, yo en medio de mi proceso de duelo, que yo todos los días me abría a abrir el correo y lo primero que hacía era ver el celular, ver el correo, ver el WhatsApp, a ver si él me había escrito. Pero esto era así, como lo primero que yo hacía, creo que ni siquiera tomar conciencia que estaba respirando, sino como de ver si había alguna señal de este hombre. Y llegó un día a la casa de mi abuela y mi abuela contándome que cuando ella se separó... Tu abuela de 80 y tantos, ¿no? De 80 y tantos, sí, ¿no? Que se había separado ya hace como 50 años, ¿no? Que la abandona también. Como ella me decía, yo me sentaba todos los días afuera de la casa y cualquier buseta que paraba, yo estaba esperando que él iba a bajar ahí. Como la del muelle de San Blas. Exactamente. Y cuando ella me dice esto era idéntico. Y cuando yo empiezo a analizar, porque eso para mí me impactó, que con todo el trabajo de las constelaciones me ayudó, pero fue cuando también entendí cómo mi abuelo
era un hombre de la costa que le encantaba tener más mujeres y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todos esos patrones es muy importante identificarlos, ¿no? Y bueno, y también yo diría que tiene que ver mucho también con todo ese tema de la teoría de apego, ¿vale? Que no nos vamos a extender hoy acá. Pero antes de la teoría de apego, digamos que acá es una invitación también para que ustedes revisen cómo está su árbol genealógico, ¿no? Y cómo son las relaciones. En mi caso, por ejemplo, cuando yo empecé a analizar el árbol, me di cuenta que realmente no había matrimonios exitosos, ¿sí? O que habían matrimonios o relaciones y eran como relaciones si duraban, entonces habían otros hogares por fuera y había una dinámica que realmente no era sana, pero era como permanecer fiel al matrimonio y como que el matrimonio tenía que sostenerse a cualquier precio, ¿no? Total. Y como también es muy común como el tema de las separaciones, de los divorcios y todo esto, y aquí yo quiero explicar un poquito qué pasa con esas lealtades familiares y las constelaciones. Habla de eso porque es súper importante. Y las constelaciones lo explican muy bien y es como básicamente uno hace parte de una manada, ¿no? Y es como una manada de lobos, un clan, que si el lobo hace algo diferente siente que va a morir porque no está con su manada, ¿no? Totalmente. Entonces como que inconscientemente repetimos una cantidad de patrones y una cantidad de estructuras y de creencias que consciente o inconscientemente hemos aprendido, y ahora hay mucha bibliografía respecto a la epigenética y respecto a una cantidad de cosas que nos explican cómo repetimos esos patrones a veces sin darnos cuenta. Entonces yo creo que una de las cosas de eso que está debajo del iceberg es analizar cómo me enseñaron a mí mis papás y mi familia a amar. ¿Cuál es la historia de mis antepasados y de las mujeres de mi familia, en el caso nuestro, respecto a las relaciones de pareja? Y creo que hay mucha información para analizar y para transformar, porque yo creo que no solamente es tomar conciencia, ahora está muy de moda esto de tomemos conciencia de lo que sucede. No, ¿qué tiene que ver esto con cómo no solamente heredamos patrones, digamos, físicos, el color de los ojos, el color del pelo, sino que también heredamos patrones de comportamiento, patrones de pensamiento, y también de qué manera también heredamos como los mecanismos que tenemos para elegir a nuestras parejas, ¿no? A las personas con las que decidimos tener una familia. Entonces que es fundamental poder indagar eso y saber sobre realmente nuestra historia. Y preguntar, yo creo que aquí tú como partera, digamos, no nos vamos a extender mucho en eso, pero también cómo es importante la gestación, el embarazo, el parto, cómo también influye cómo fue esa gestación, ese embarazo de mi mamá, de mi abuela. Por ejemplo, hace poco estaba en cierre de cuarentena, Angélica, y esta mujer, ella decía cómo tenía toda su pareja ahí estable, dándole su apoyo, toda su familia, pero ella sentía una sensación de abandono. Y entre toda esta historia que estamos ahí como en esa sesión terapéutica, llegamos a que, claro, esa sensación de abandono nació porque el papá, cuando se entera que la mamá estaba embarazada de ella, la abandona. ¿Sabes? Porque ella decía, yo no me explico, mi pareja me ama, está acá para mí, cuida, y es como una sensación de abandono constante. Y claro, es que eso, ¿sabes? Como marca muchísimo desde el primer momento de nuestra vida, que no es cuando nacemos, ¿no? Total. ¿Sabes? Todo eso, y también que cuando estamos en la vida intrauterina de nuestra mamá, pues básicamente lo que pasa en la relación, en torno a la relación de papá y mamá, va a determinar también una primera creencia sobre el amor. Total. ¿No? Y eso es un tema de la infancia, pero también en el tema del transgeneracional es muy importante que tomemos conciencia de todo lo que hay en el clan. Entonces hay secretos que se guardan, de abusos, violaciones, esto de otras parejas, de otros hijos, otros hogares. Esto de no se habla de Bruno, el que ha hecho algo malo y no se habla, como todo eso va marcando dinámicas en las familias que influyen de alguna manera en cómo nos estamos relacionando. Totalmente. ¿No? Y eso es muy importante como conocerlo, es como un mapeo de dónde vengo. De dónde vengo. Y qué aprendí, ¿no? Y luego viene la infancia. La infancia, que de los viene 0 a los 7 años. De los 0 a los 7 años, que es básicamente donde se instaura el tipo de apego, que va a determinar primero cómo nos sentimos amados, pero cómo amamos. Tal cual. Por eso es tan importante también que nosotros en este proceso de tener relaciones conscientes necesitamos identificar cuál es mi tipo de apego. Porque no me voy a extender, pero les voy a enumerar como cuáles tipos de apego hay. Está el apego seguro, ¿vale? Está el apego ansioso, está el apego ambivalente y el apego desorganizado. Entender cuál es el mío y también el entender... evitativo. El ambivalente o el evitativo es el mismo. Y entender también cuál es el de mi pareja es
fundamental para poder construir relaciones conscientes. Pero además de esto, del tipo de apego que desarrollamos, ¿no? Que es como nuestra capacidad de amar y sentirnos amados, tiene que ver también, hay un tema muy importante y es los traumas, ¿no? Esas experiencias que nos marcaron, que fueron intensas. Y que nos activan el trauma, cualquier frase, situación, sí, y más en torno a la pareja. ¿Por qué? Porque, digamos, nuestros primeros vínculos y nuestras primeras relaciones muy importantes son, pues, mamá y papá. Y después, en la vida adulta, esa relación más importante va a ser la de la pareja. Por eso, la pareja, digamos, es como un maestro. Es como un maestro, pero además también una persona, una pareja puede llegar a detonarnos todas nuestras heridas de la infancia, todos nuestros traumas, o puede realmente también ayudarnos a crecer. Total. ¿No? Ahí yo quiero compartir un poquito de los temas de apegos, porque sí, yo me río hoy y lo cuento como riéndome, pero digamos, yo identifiqué que tengo un tipo de apego ansioso, ¿no? Ajá. Entonces, para mí una pelea es ya me terminó. Ya me echó, total, ya hasta aquí llegó, o sea, así sea una pelea muy tonta o una discusión muy tonta, en mi cabeza siempre está, hasta aquí llegué, o sea, hasta aquí llegué, ¿no? Y como es esta necesidad del apego ansioso, por ejemplo, de estar reiterándome, pero tú sí me amas, pero sí. Me amas, pero, vale, pero todo el tiempo necesitas saber. Entonces, saber, o sea, y para la otra persona puede ser supremamente abrumador, ¿no? Total, y más si es una, digamos, un apego evitativo, es como para, entonces, el ansioso evitativo es como... Yo solía relacionarme con hombres que tenían, creo yo, un apego evitativo. Entonces esto es un bucle horrible porque es como necesito tu atención y el otro es como déjame quieto y autorregúlate tú, ¿no? Totalmente. Entonces entenderlo para mí fue un poco también poner sobre la mesa, y creo que parte de tener relaciones sanas es poderle decir al otro, amigo, tengo este temita y este tema y es conocerse de verdad. Me lo detonan, ¿no? Entonces a mí yo ya me he pillado que hay frases que me la detonan, que hay acciones que me la detonan, y es poderle decir al otro, hey, o sea, esto me pasa, no es, ahí sí aplica, yo he podido conocer el no eres tú, soy yo, o sea, en serio, porque es como de, me estás activando algo, total, una herida primaria y algo que me duele a mí y que me detona una cantidad de cosas. ¿Y por qué pasa esto? Es súper importante entender por qué pasa eso, y es que nuestros vínculos primarios, que es como mamá o papá o el cuidador principal, básicamente construye nuestra noción de seguridad. Exacto. Y ya en la vida adulta, la pareja es una noción de seguridad. Y entonces si la pareja y el tipo de apego que yo tengo constantemente no me hace sentir segura, pues básicamente nuestro eso sistema se va a detonar. Y puede detonar temas de salud mental importantes. Totalmente. No, para mí era un tema estos evitativos y la ley del hielo, que para mí hoy es un tipo de violencia totalmente psicológica, para mí era todo un tema. Entonces hoy es poder decir como de esto me está activando, y yo también autorregular. Y bueno, ahí hay otro tema súper importante, Angélica, y es el tema de también porque de los 0 a los 7 años, ¿no? Básicamente también se construye y se instaura la capacidad de autorregulación emocional. Total. Y ese es otro tema que pues lamentablemente nuestra cultura y nuestra sociedad no nos enseñan a autorregular nuestras emociones, y claramente llegamos a adultos sin saber qué hacer. Yo lo aprendí grande. Yo también. Muy grande. Y es como, por ejemplo, ahora tengo una discusión o algo en lo que no estoy de acuerdo y pienso conscientemente como la adulta de 38 años y digo, esto es normal. Es normal tener discusiones, tener puntos de desacuerdo en pareja. Pero eso no pone en riesgo de que inmediatamente... Pero eso no significa que ya no me ame o que ya me vaya a echar mañana, ¿no? Y entonces es poder como verlo como una gran observadora y decir, esto también hace parte de esta dinámica. Y hay otro tema también súper importante, y es como también cuando las mujeres somos conscientes de esto, tenemos un camino de autoconocimiento, también aprendemos a elegir relaciones que no nos activen más sanas, y también como, si yo sé que tengo un apego ansioso, pues lo ideal es encontrarme con un apego seguro. Pues, ¿sabes? No sé cómo. Pero todos tenemos nuestras mierdas. No, exacto. Esto no significa que sea perfecto, pero ahí viene también el tema de, digamos, de por qué es tan importante el trabajo personal antes de decidirnos casar de un momento a otro con alguien, o darnos el tiempo de conocer. No, que yo hoy en día, no sé, con mi proceso personal, básicamente mi terapeuta me decía, como, necesitas esperar 2 años a conocer a esta persona, ¿no? Y es así porque también, por ejemplo, yo tengo un tipo de apego desorganizado, y era como, yo soy muy explosiva, entonces hoy yo soy la que conozco a una persona hoy y ya es como, va a ser toda mi esposo, la llama, ya la pasión.
Entonces es súper importante. Y lo otro es pues este tema de la autorregulación, ¿no? Que por eso también de vida adulta nos cuesta tanto aprender a autorregularnos cuando tengo ansiedad, cuando tengo ira, cuando tengo, ¿no? Como a saber reaccionar a la pareja. También hay que poner algo sobre la mesa y tampoco se trata de estar analizando a todo el mundo, ¿no? No. Porque como de este tiene época ansiosa, este no. Pero sí es lograr crear puentes de comunicación, ni para yo activarle al otro su trauma. Que para eso es saber también cuál es el tipo de apego, no solamente para beneficio de una. Es que si yo sé que yo por ejemplo, ¿no? En un momento de mi vida estaba con una persona que era ansioso y yo me di cuenta, eso lo vine a aprender después, ojalá hubiera tenido estas herramientas en ese momento, porque claramente ciertas cosas por mi tipo de apego era como yo no lo hacía sentir seguro. Total. Entonces era como que le disparaba, le detonaba sus propios temas. Entonces esto es un tema para crecer, que volvemos a lo mismo, para poder disfrutar de la vida y del amor. Pero hay que tener, yo creo que en eso, la madurez de poder, no es llegar a presentarse, hola, soy Angélica, tengo apego ansioso, tengo herida de abandono, no es pero eso, de conocer. Pero sí de conocerse y de poder tener la confianza de decirle al otro, estas actitudes o estas reacciones o lo que sea, me están activando. Pero ahí viene otro tema que siento que en nuestra cultura es muy difícil todavía, como que está muy nuevo y está sucediendo, pero es un fenómeno muy lento todavía. Y es que somos una cultura que no somos honestos. Nos cuesta mucho mostrar nuestra vulnerabilidad. Entonces somos la cultura de cómo estás bien, ¿no? Y una relación. ¿Algo te molestó? No, exacto. Y hay otro tema y es que la pareja, ¿sabes? Es como la otra persona con la que vas a pasar más tiempo, digamos, al día. Y es como, si yo no puedo ser vulnerable con mi pareja, ¿sabes? Y si el otro no puede ser vulnerable tal cual conmigo, pues, ¿sabes? Si es como mi lugar seguro, que es donde también hablamos de que esto sí es en el caso que queremos tener una relación estable, ¿no? Pues básicamente es construir una noción de seguridad para un vínculo. Con lo que eso representa. Total. Y ahí luego, bueno, con todo ese tema que yo creo que es como de los 0 a los 7 años, tiene que ver con la teoría de apego, con la capacidad de aprender a autorregularnos, ¿no? Pero ya luego también viene otro tema y es como, claro, tiene que ver con nuestra historia personal en cuanto a cuando despertamos nuestra vida sexual, ¿no? Cuando empezamos a explorar cómo fue esas experiencias, fueron experiencias dulces o fueron experiencias traumáticas. Luego también cuando nos volvemos a enamorar, nos enamoramos por primera vez, ¿cómo fue eso? ¿Nos rompieron el corazón o no? O también, ¿qué creencias? Y este es otro capítulo grande de eso, y es como, ¿qué creencias hay alrededor de la sexualidad? ¿No? Total. Si es un tabú, si me inculcaron que era pecado, si lo puedo disfrutar, si no lo puedo disfrutar. Y eso también viene un poco del transgeneracional, de cómo aprendí eso, ¿no? Totalmente. Y otro tema que me parece muy importante es esto de las heridas del alma, que tampoco nos vamos a extender, pero es como poder identificar mi herida de abandono, de rechazo, de traición, pues también me va a dar pistas de qué es lo que necesito trabajar y de qué es lo que es vulnerable para mí. Es que eso con lo que acabas de decir, es que pienso como que realmente si miramos las relaciones de pareja y el amor, digamos, de pareja desde una mirada adulta, es tener la conciencia de que hay que trabajar constantemente. No, porque si lo vemos como de la niña que creció viendo Disney, ¿vale? Pues básicamente es como, se casaron, vivieron felices y comieron perdices. Y no es así. Que es una de las consecuencias también de toda esta idealización del amor romántico, que básicamente no nos muestran a las parejas que tienen que trabajar. No sé, mis papás ya llevan casi 30 años juntos, y han tenido que pasar las tormentas, los veranos y hoy por hoy es como el compromiso que tiene que tener una pareja para poder seguir creciendo, aprendiendo. Total. Y trabajar en su proceso personal, que es lo que dice Clau. Clau es nuestra psicóloga. Sí, que es básicamente como realmente a veces las crisis de pareja muestran una crisis personal. Total. Y realmente como la punta del iceberg del tema de la tusa tiene que ver mucho más con nuestro proceso personal, que es otra cosa también que nosotras, o seamos honestas, nuestras culturas latinoamericanas, es como que estamos enamoradas, tenemos pareja, la vida se nos solucionó. Y entonces eso significa que dejo de ir a terapia, dejo de cuidarme, dejo de tener mis espacios con mis amigas, dejo de hacer ejercicio, dejo de sacar tiempo para mí, dejo de a un lado mis proyectos. Y esto es un cambio de paradigma súper importante porque es como yo me responsabilizo de mi bienestar. Uy, y eso que tú acabas de tocar es súper importante y a mí me cuesta mucho trabajo cuando a veces llegan, digamos, personas a terapia y a los espacios que tenemos como a responsabilizar al otro. Sí. Y yo creo que parte de ese buceo espiritual es hacernos cargo
Totalmente. Es hacernos cargo de lo que corresponde, es hacernos cargo de la herida que cargamos, de los traumas que cargamos, de los apegos que tenemos, de lo que me contaron que era el amor en mi familia, en mi país, en Latinoamérica, etc. Y yo creo que eso también es un síntoma de madurez emocional. Y ¿sabes? Hacerme cargo. Que es lo que yo digo también cuando cuento la historia, mi historia y cómo nació este curso, que yo al final todas dicen como, uy, no, Mucho hijo de puta. Y es no, yo era como, a mí qué me pasaba, porque una persona saludable, una mujer saludable. Y que sabe su valor y que sabe que merece. Que se cuide, ¿sabes? No permite eso. Y no hubiera permitido, y no hubiera permanecido ahí 4 años. A mí me pasa exactamente lo mismo. Cuando yo medio cuento la historia o cuando es como mucho hijo de madre. Y yo digo, no, qué nivel de amor propio y qué nivel de autoestima y de, o sea, qué tan carente estaba yo. Totalmente. Para quedarme ahí 4 años llorando los fines de semana, encerrada, viendo Netflix y comiendo malteada de macadamia con papitas, que era lo que me ayudaba en la depresión. Para soportar 4 años de esto, sin decir que todo haya sido malo ni nada de esto, pero como que no era lo que yo quería, ¿no? Y no era la vida en pareja que yo me imaginaba. Totalmente. Entonces como que creo que parte de ese buceo espiritual, emocional, mental, etcétera, es como empezar a navegar en qué es la mierda que usted tiene que gestionar, no es el otro simplemente llega a mostrarle lo que usted tiene que solucionar. Y como también queremos llenar ese vacío de no responsabilizarnos de hacer proceso personal, ¿vale? Con muchas cosas. O con otras personas, o entonces, ¿sabes? Te empiezo a salir y a, ¿sabes? Como... O entonces, apps, yo qué sé. o responsabilizo a mis papás, porque es que claro, es que mis papás son separados, entonces... Ajá. O responsabilizo al otro, porque es que claro, el otro tiene este y este tema. Responsabilizo a todo el mundo y como que, ¿y yo? ¿No? Entonces como que esto también es una invitación a que realmente hagan ese buceo personal y ese buceo espiritual y emocional de decir... ¿Qué es lo que yo tengo que solucionar en mí para vivir la vida que quiero y que merezco? Y acá viene otro, ya así como otro tema súper importante, y es como, ¿qué mujer debo ser yo para poder atraer esa pareja que tanto sueño y anhelo? Y ahí, en ese tema, no sé, yo aprendí como con Enrique Corbera, que cuando yo le exijo a otra persona, me pregunte primero, ¿cómo estoy yo con eso? Entonces, total. Yo siempre digo, es que yo siempre atraía a hombres que le temen al compromiso. Y entonces pregúntate, o sea, me pregunto yo, ¿qué tanto te comprometes contigo? ¿Qué tanto te cumples las promesas que haces, lo que dices que vas Totalmente. a hacer, etcétera, etcétera? Entonces como que es que no me dedica tiempo, ¿qué tanto tiempo te dedicas tú? Totalmente. ¿No? Es que no es cariñoso, me habla feo, ¿cómo te estás hablando tú? ¿No? Es que no me prioriza, ¿cómo te priorizas tú? Entonces yo creo que en esto es muy importante saber en dónde estamos paradas y realmente qué tenemos que trabajar. Y yo creo que las dos lo hemos evidenciado con las relaciones de pareja que llegaron después. Cuando uno realmente se trabaja, realmente toma conciencia y realmente mueve toda esa mierda y la convierte en abono, empiezan a llegar personas diferentes. Total. Y empiezas a romper patrones. Y cuando llega un patrón medio similar dices, no, o sea, esto no lo quiero. Y que yo creo que tiene que, no sé, hace un tiempo hablábamos de esto de como de... que nos pasó de poder vivir por primera vez en la vida un amor bonito. Bonito, tranquilo. Bonito, tranquilo, seguro. Y yo creo que eso para mi sistema nervioso fue como, que yo nunca lo había experimentado. Y también evidenció todo el trabajo personal que funciona, ¿no? Total. Es como que de verdad funciona. Total. Pero pues requiere mucho compromiso con nosotras mismas. Y a la final también, una cree que llega a terapia a veces a hablar del personaje y no termina... El personaje es un actor, es un actor secundario que realmente llega a mostrarnos situaciones y a mostrarnos cosas, pero aquí la invitación principal es esa, es poder hacer ese buceo espiritual y es aprovechar las tusas como, o las relaciones tóxicas o como las quieran llamar, o que son dolorosas, lo que sea, aprovecharlas para realmente meterse y sumergirse en uno mismo, ¿no? Totalmente. Y creo que esa es la invitación más grande que dejamos. Y en conocerse una misma, saber de dónde viene, saber cuál es su patrón de pensamientos, cuáles son sus miedos más profundos y realmente también como con el deseo profundo de sanar esas heridas que vienen desde la infancia y también de sanar ese vacío de que si yo sin una pareja no puedo ser feliz, y una puede ser feliz claramente con pareja o también sin pareja, ¿no? Y la felicidad no se mide si yo estoy en pareja o no.
que eso creo que también es uno de los grandes aprendizajes del buceo espiritual, y es como entender que la felicidad no se trata de eso. Y que el primer amor es el amor propio. Así suena cliché, pero el primer amor es el amor propio. Entonces aquí queremos que nos cuenten, que nos comenten realmente si han hecho ese buceo espiritual y cómo les ha ido con eso. Totalmente. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.